Capítulo 5. Educación cívica. El problema. Orlando y Manuel son dos estudiantes universitarios. El otro día conversaban acerca de la situación del país. Orlando opinaba que la mayoría de problemas sociales tienen su origen en el egoísmo y el individualismo. Según su opinión, nos hemos olvidado de que convivimos con muchas personas y solo pensamos en nuestros intereses. Manuel, en cambio, pensaba lo contrario. Todos los individuos somos libres de hacer lo que queramos y no tenemos por qué estar cargando con problemas ajenos. Entonces, ¿vos crees que la persona que se dedica al narcotráfico actúa con libertad? Contestó Orlando. ¿Qué pasa con los niños de la calle y las personas que viven en extrema pobreza? Lo que ocurre es que en el individualismo nos lleva a perder los valores cívicos. ¿Qué son los valores cívicos? ¿Por qué debemos tomar en cuenta a los demás antes de realizar cualquier acción? ¿La libertad es un valor individual o es colectivo? Si cada individuo puede hacer lo que se le dé la gana, ¿cómo puede la sociedad castigar cuando se cometen actos que afecten a los demás? Valores cívicos. Todas las personas forman la comunidad humana. La experiencia de vida en relación con otros seres humanos se denomina convivencia. La convivencia es una obra siempre inacabada, que es necesario crear cada día a partir del esfuerzo personal y del trabajo colectivo. Se trata de una gran empresa que exige renuncias, paciencia y algunos sacrificios, cuyo objetivo es la formación de personas, es decir, seres humanos libres. Para convivir en paz y en armonía es importante practicar los valores cívicos. Estos se aprenden especialmente en el núcleo familiar, cuando una persona respeta a los demás, aunque sus costumbres sean diferentes, practica un valor cívico. Asimismo, cuando se ama a la patria y se lucha por lo mejor para ella. Estos valores son muy importantes para una buena convivencia. Los individuos que forman parte de una sociedad deben practicar activamente en ella. Su participación la deben hacer con libertad, respeto y responsabilidad. Cuando se elige a un gobierno, los ciudadanos participan con su voto. Esa acción debe realizarse de manera libre y responsable, sobre todo si se ama la verdad. En una sociedad bien garantizada, los individuos cooperan. Cooperar es compartir. Las actividades que se realizan en la sociedad tienen mayor importancia si cada uno de sus miembros coopera. La familia, por ejemplo, permanece unida a través de la cooperación de sus miembros. Las personas que comparten una vivienda deben aprender a cooperar. Es importante reflexionar acerca de cómo es la colaboración entre cada uno de ellos. La cooperación debe practicarse en casa, el colegio y en los grupos a los que se pertenecen. Los miembros de cada grupo deben colaborar activamente y con responsabilidad. Deben conocer y enfrentar los problemas para los que cada uno se sienta partícipe de la vida del grupo. El individuo que coopera sin esperar retribución alguna se muestra solidario con los demás. La solidaridad es otra forma de cooperar. Se manifiesta al realizar acciones de apoyo hacia personas o grupos en situación de desastre natural, guerra, sequía o hambre. A través de estas acciones se alcanza la fraternidad, que consiste en desear el bienestar para todos y relacionarse con ellos en condiciones de igualdad y hermandad. Estas buenas acciones son fundamentalmente para alcanzar la paz, la igualdad y la justicia. Todos los seres humanos son diferentes, pero ninguna diferencia contradice que todas las personas son iguales en su naturaleza humana, frente a su dignidad y base fundamental de la justicia y el derecho. La justicia consiste en dar a cada quien lo que le corresponde o le pertenece, respetar los derechos de los demás y apoyar su cumplimiento. Conciencia ciudadana y libertad. La libertad es la capacidad de orientar los impulsos para actuar mediante la conciencia y la voluntad. Gracias a esas características, el ser humano analiza una situación, identifica las opciones que se tienen para actuar y elige la que considera más adecuada a sus intereses. Ser libre implica actuar con responsabilidad y no, como erróneamente puede interpretarse, realizar lo que cada quien se le antoje en el momento que lo desee. Las personas poseen la inteligencia y la voluntad. Estas integran a la libertad. Gracias a ella, cada individuo es libre de reconocer lo que desea entre todas las situaciones que lo rodean. El hombre y la mujer poseen, además de la voluntad y la capacidad que les permite ser libres de querer o desear, porque puede gustarle muchas cosas, pero eligen una de ellas. Por ejemplo, puede que a una persona le gusten muchas frutas, pero cuando opta por comer una de ellas, elige libremente y hace a un lado a las demás. Junto con la libertad existe otro valor de vital importancia, la responsabilidad. Ambas son dos caras de una misma moneda. La palabra responsabilidad proviene del verbo latino respondeo, que significa responder.
Cuando una persona consciente y libremente decide hacer o dejar de hacer algo, es capaz de dar una explicación de su forma de actuar, es decir, puede responder por sus actos. Todos los actos que los seres humanos realizan llevan consigo la responsabilidad. Este valor supone dar una respuesta por la manera de actuar. Sin embargo, no significa que se deba justificar cualquier forma de proceder. Responsabilidad es tomar conciencia de toda acción produce efectos positivos o negativos en el individuo que realiza y en las personas con quienes convive. La libertad es uno de los valores más preciados de los seres humanos. Sin embargo, no siempre los individuos actúan libremente. Cuando se analiza la historia de la humanidad o la vida de ciertas personas, se observa que no ha sido así. Ha existido la esclavitud y la irresponsabilidad. Para entender mejor esto, se presentan los siguientes tipos de libertad. Libertad exterior o social. Esto permite a las personas trasladarse de un lugar a otro sin restricciones. Esta libertad se disfruta al viajar, al acudir a lugares con los amigos o amigas o al elegir en qué lugar se estudiará. Esta puede ser obstaculizada cuando hay irrespeto e intolerancia. Por ejemplo, en Guatemala se ha vivido con restricciones a la libertad de locomoción y asociación debido a la represión de gobiernos militares. En este caso, la gente no ha sido totalmente libre. Otro caso por el que se puede perder la libertad es cometer algún delito. Libertad individual o interior es la capacidad personal de elección por la cual las personas deciden lo que consideran conveniente. De este tipo de libertad nadie se ve privado, pues aun quien está encarcelado la posee. La libertad individual implica libertad de pensamiento y de religión. Sin embargo, no debe confundirse con las acciones egoístas. La libertad ofrece ciertos límites, aquellos que permiten actuar sin hacer daño a nadie y sin perjudicar la libertad de los demás. La conciencia ética es la disposición de acatar los principios, valores y actitudes asumidos por los seres humanos para comportarse de acuerdo con su dignidad de personas. La ética se ocupa de ciertas normas que los individuos deben practicar, por ejemplo, la honestidad, el respeto, la tolerancia y la solidaridad. Estos términos se refieren a valores morales. La moral se compone de una serie de reglas que inducen a las personas a obrar sin dañar a otras. Estas formas se establecen a partir de la creación de normas de convivencia. Vivir en una sociedad significa respetar sus normas. Las normas. Es difícil imaginar una sociedad donde todos y todas hacen lo que quieren sin sujetarse a normas. Las normas son indispensables para la convivencia. Las relaciones pacíficas entre parientes, amigos, amigas, ciudadanas y ciudadanos son posibles si todos acatan ciertos lineamientos de conducta. Las normas definen los derechos y deberes de cada persona y así permiten que se tenga conciencia de cómo actuar o qué esperar. Por ejemplo, cuando cedes el lugar de un bus a una persona enferma. Por otra parte, al estar haciendo fila ante la caja de un supermercado, el cliente que está primero tiene derecho a ser atendido antes. Luego se atenderá a quienes llegaron más tarde, aunque su compra sea más cara que las demás. ¿Cómo sabe esto una persona? Lo sabe porque el sentido común se lo indica. En realidad todas las personas se derivan del sentido común, porque no hay una regla, por ejemplo, que establezca que los seres humanos deben caminar hacia atrás o con las manos. Tal regla no concordaría con la naturaleza y actuar de los seres humanos, y por lo tanto carecería de sentido. ¿Por qué se castiga en cambio el robo? Porque a nadie le gusta trabajar duro y adquirir sus pertenencias para que luego venga alguien a quitárselas a la fuerza. Hay normas de distintos tipos. Las normas sociales se refieren a las costumbres, usos y tradiciones. Las normas morales se relacionan con el interior de cada persona. El filósofo Sócrates opinaba que existían reglas básicas y eternas para reconocer lo que es bueno y lo que es malo, y que mediante la razón se podía llegar a conocer esas normas. Ejemplo, Juanito era un pastor que cuidaba sus ovejas. Un día estaba muy aburrido y decidió gritar que el lobo las atacaba. Todos llegaron a rescatarlo. Él se rió mucho de los demás porque los había engañado. Así hizo varias veces. Al atardecer apareció el lobo y cuando él gritó nadie corrió en su auxilio. Es este fragmento que se manifiesta lo inadecuado de que resulta mentir o engañar a los demás. Las normas jurídicas son aquellas que se incluyen en las leyes. Se diferencian de las normas sociales y morales porque se puede exigir su cumplimiento por medios legales. Ejemplo, si alguien es descortés y mal educado puede reprendérsele, pero no irá a la cárcel por ello. En cambio, si roba, secuestra o mata puede que exigirse a las autoridades que se le enjuicie y recluya en prisión. En las sociedades modernas y democráticas, las leyes surgen del consenso de los representantes del organismo legislativo.
Esto significa que nadie, por sí solo y por sus propios intereses, debería poder promulgar o cambiar las leyes a su antojo. Sin embargo, en Guatemala no siempre se cumple este principio. Los diputados al Congreso suelen